Oiga, Elena, ¿y por qué dice usted que todo le ha salido al revés? Pues porque todo me ha salido al revés. ¿Cómo? En mi vida, pues todo. Me casé, dice que con un señor muy bueno y muy guapo. Resultó un señor muy difícil. Amamos el chismecito sobre literatura, pero amamos más que se den a conocer las grandes escritoras, como es el caso hoy de Elena Garro. Prepárense un café, acomódense, incluso si tienen al lado a la vecina, agárrense porque este chismecito va a estar bueno. Hola gente bonita, bienvenidos sean criaturitas curiosas a este podcast. Me presento, mi nombre es Gabriela, pero soy más conocida como Gabo o Gabs, como prefieras. Y soy la morrita que en las fiestas pone a Caifanes. Yo soy Yotzi, me gusta el pulque, odio el chocolate y me maman los elotes. Yo soy Oli, una bajita que usa botas de plataforma y me caigo. Hola a todos, me presento hoy en nuestro primer podcast. Mi nombre es Alexis, pero pueden conocerme por Fara. El motivo, causa, razón y circunstancia de esto es hablar sobre Elena Garro y de las circunstancias que le impidieron el entrar al canon literario. Para esto nos planteamos un título, que para mí es un gran título. Se llama Octavio Paz versus Elena Garro. Literatura, amor o interés político. Y cada de uno de nosotras vamos a darle chismecito desglosando esto. Sí, claro, y es que es una realidad que Elena Garro vivió la injusticia del machismo. No es un secreto hoy en día. Y es que ha tenido unas obras muy chingonas. Una mujer con mucho talento. Pero hoy en especial quiero hablarles sobre un libro que se llama Memorias de España. Para los que no sepan, este libro fue escrito por Elena Garro hace muchos ayeres, hace como por allá de 1937. La historia es bastante curiosa, pues Elena Garro, junto a su esposo Octavio Paz y algunos intelectuales mexicanos pertenecientes a la LEAR, para los que no sepan qué es la LEAR como yo, es la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios. Bueno, estos intelectuales viajaron unos meses a España con motivo de ir al Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura. Y ahí es donde va a empezar a relatarnos las aventuras de este viaje y registra sus impresiones de la Guerra Civil Española, los poetas, escritores latinoamericanos y españoles que conoció, así como de algunos otros personajes. Pues aquí traza una serie de retratos devastadores en la que no tiene piedad alguna de decir las cosas. Vaya que no tienen ningún pelo en la boca para expresarlo. De hecho, me enfocaré en el tema de los intelectuales, sobre todo en la que Elena Garro escribe este libro y cómo impactan en su vida personal, cómo los percibía ella. Pero fíjate que hay 3 autores o 3 escritores que me llamaron mucho la atención. Y para empezar, con el primeritito, es la admiración intelectual que le tenía a su esposo Octavio Paz. Y vaya que lo admiraba. Cada vez que hablaban sobre temas de política, la sociedad, ya saben, la visión crítica del mundo, Elena se derretía como heladito ante las ideas de Octavio Paz. Pero era tanta su admiración por Octavio Paz que casi nos quedamos sin el recuerdo del porvenir, porque Octavio Paz era bien envidiosillo. Entonces quiso quemar los recuerdos del porvenir. Elena Garro había agarrado su obra, la había terminado de escribir ya, y agarró su obra y en la estufa la quería quemar. Pero su hija, ¿cómo se llama? Es su hija Elena Paz. Su hija Elena Paz, y creo que también su primo, ¿no? Creo que me acuerdo que era su primo. Así es. Rescataron la obra y también le decía eso, que escribía mejor que él, que cómo era posible, que lo iba a dejar quedar mal, vaya. Vaya, aquí me impacta lo que Elena Garro sentía por él, sentía una gran admiración, pero vaya, lo que ahorita me dices, Octavio Paz era un envidioso de primera. El talento de Elena Garro era tan puro que él deseaba tenerlo. De su propia esposa. Exactamente.
Es como el amor romántico que se plantea. Muy de, ay, el hombre. Ay, y también está como la parte esta de que ¿qué? Detrás de un hombre hay una gran mujer o algo así. Detrás de un hombre exitoso hay una gran mujer. Pero pues sabemos quién era la exitosa realmente. De hecho, ese tema se va a tocar muy adelante. Ya es un spoiler por ahí. Pero vaya que sí, el amor era muy opresor ahí. Bueno, y para darle continuidad, también hay un segundo escritor que está bien cabrón, porque ella nos comparte una conversación sumamente profunda con el compita Pablo Neruda. Y aquí Elena nos describe cómo Neruda le muestra su visión poética. Sus palabras reflejan el espíritu de una época que clamaba la justicia. Vaya, estamos hablando de la Guerra Civil Española. Y Neruda, aparte con Elena Garro, un dato muy curioso aquí, es que estaban exiliados de su propio país. Y al ser exiliados los dos, ellos se acompañaron en este exilio. Y para Elena Garro fue un acompañante muy importante en su vida, no solamente personalmente, sino intelectualmente, pues Neruda inspiró a Elena Garro a usar la escritura como una herramienta de denuncia y de cambio social. Es un pensamiento revolucionario, o sea, aquí vemos a dos pensadores e intelectuales revolucionarios que cambiarían el mundo mucho tiempo después. Y el tercer intelectual que para mí es el más triste, fue el que más me llegó al corazón. Es este escritor que no solamente le marcó en la parte intelectual, sino también en la parte emocional. Hablamos de nuestro compita, el poeta Federico García Lorca. Pues a él lo asesinaron de una manera muy violenta durante la Guerra Civil Española, justo de lo que les hablaba anteriormente. Pues para Garro, la obra de Lorca se convirtió en una fuente de inspiración y de aprendizaje. Federico se convirtió para ella en un maestro de la palabra. Vaya, en un defensor de la libertad y la justicia. Digo, Elena Garro tenía este espíritu indomable, revolucionario, que lamentablemente no fue reconocido en su época. Hablamos de los años 30. Era activista. Sí, era activista y para esa época ser activista era casi un delito. Y es muy impresionante cómo ella se rebelaba. Y pues su voz hoy queremos que sea escuchada a través de nosotros. Pues agárrense, porque ahorita ese tema es también muy conmovedor. Y pues les invitaría un pulquito, pero pues están muy lejos. Así que mejor les cuento de lo que vamos a hablar. Como todo, el amor siempre está aquí con nosotros. Pero asimismo, pues hablaremos de un amor opresor, manipulador, egoísta, lleno de una presión emocional, temerosa y cegada de amor. Lamentablemente, pues Elena, pues estaba un poco cegada por todo lo que Octavio Paz era. Y asimismo, pues sobre ello, pues hablaremos y podemos desarrollar con esta novela, que se llama Testimonios sobre Mariana. Esta novela la escribió, como bien sabemos, pues Elena Garro. Esta obra nos lleva a reflexionar sobre la opresión, la libertad y la lucha de las mujeres en la sociedad mexicana. Como lo habíamos dicho desde el principio, la opresión aquí va a ser un punto muy importante y asimismo también la libertad. Sobre todo, exploraremos en el contexto en el que se desarrolla esta novela. Si no la han escuchado o asimismo no la han leído, les voy a platicar más o menos de qué es. Es sobre la primera protagonista, se llama Mariana. Vive en París y está atrapada en un sistema opresor liberado por su esposo. Como les comenté, la palabra opresión pues tiene mucho simbolismo aquí en lo que vamos a estar hablando. Y asimismo, pues su esposo se llamó Augusto. ¿Qué podemos aprender sobre esta lucha? Pues Mariana está atrapada en un matrimonio con Augusto y su relación se asemeja a una jaula, donde las expectativas sociales y las normas de género la restringen. A través de sus pensamientos y acciones, Mariana anhela liberarse de esa presión emocional y encontrar su propia voz. Y en estos momentos más impactantes es cuando Mariana desaparece de su vida. Esta acción para mí simboliza una búsqueda de autonomía y un rechazo a ser definida.
por su relación con Augusto. Mariana se sumerge en su propia mundo interior, donde lucha por encontrar su identidad y liberarse de las ataduras impuestas por la sociedad. ¿Ustedes a qué se refleja esto? ¿O ustedes a qué piensan que se relaciona? Pues a Octavio Paz y a Elena Garro. Esto claritamente es su vida de los dos, claritamente nos empieza a envolver, en la que los dos empiezan a ser impuestos por una atadura de amor, por una imposición, en la que Octavio Paz pues siempre estuvo Elena Garro siempre estuvo a la sombra de Octavio Paz. Y esta historia y esta novela pues nos habla acerca de los dos, de que los dos vivieron lo mismo que Mariana vivió con Augusto. Elena Garro lo vivió con Octavio Paz. Lamentablemente, pues, esta historia pues siempre termina mal, porque los dos terminan pues separados, terminan en un matrimonio que no pudo funcionar, y esta Mariana pues abre los ojos y se libera de este Augusto, lo mismo que Elena Garro hace con Octavio Paz. Sí, claro, aparte es un enfoque muy personal de la autora Elena Garro, o sea, está hablando muy personalmente a través de estos saltos temporales y fragmentos de pensamientos. Digo que podemos acceder mucho emocionalmente hacia Elena Garro y empatizar con ella. Claro, pero lo bueno de todo pues es de que se pudo liberar, como siempre, pues a lo mejor tarde, pero se pudo liberar, y pues ahora sabemos pues, que Elena Garro siempre ha estado estuvo en constante crecimiento, en constante de libertad, y como habían comentado anteriormente, pues ella estuvo siendo activista para que todo este tipo de cuestiones ya no volvieran a pasar, y asimismo pues para que todas las mujeres pues tengan algo por qué luchar, y Elena Garro pues es la voz de todas aquellas mujeres que históricamente pues llevan esos roles secundarios en los cuales pues son oprimidos por sus esposos, son minimizadas por ser mujeres. Aunque ahorita en la fecha se supone que somos un poquito más liberales, pues sabemos que aún hay muchísimos machistas, aún hay muchísimos hombres que todavía se creen machistas, como dicen, ¿no? De pelo en el pecho, y que de ahí ya no lo saca nadie, ¿no? Y aquí mismo Elena Garro pues busca que su voz sea escuchada por la sociedad mexicana, más que nada por las mexicanas y por las personas, por todas las mujeres aquellas que están oprimidas por sus esposos o por un hombre. Bueno, y ahora quiero meter el tema sobre el interés político, porque también fue algo que influyó muchísimo para Elena Garro y su carrera. Es muy sabido que Octavio Paz estaba coludido con el PRI, tanto con el gobierno de Adolfo López Mateo y de Gustavo Díaz Ordaz, o sea, ya sabemos lo que pasó. Sí. Pero aquí un dato que me parece, no sé cómo llamarlo, no sé si interesante o macabro, pero es que en 1952 López Mateo, el expresidente, le pidió a Paz que se llevara a Elena Garro porque estaba causando muchos problemas, justamente por su símbolo de activismo. Y la cosa aquí es que, bueno, no sé si sepan ustedes, pero Elena Garro se mantenía muy conectada con la lucha indígena, y más en Aguatepec, que es una comunidad de Morelos. Garro denunció públicamente a los responsables que habían despojado de sus tierras a los morelenses, y esto pues evidentemente pues no le gusta al gobierno. Claro, hablamos de que tenía el espíritu revolucionario. ¿Sabes? Algo que también la dejó sepultada en todo esto de la literatura, y algo que no la hizo conocer mucha, fue lo que pasó en el 68 con Gustavo Díaz Ordaz. Se han puesto muchos mitos sobre lo que pasó en el 68, y también afectó mucho la carrera de Elena Garro. Elena Garro evidentemente apoyaba el movimiento, que haciendo mi investigación sobre lo que pasó,
Vi muchos artículos y muchas cosas que decían que en realidad no los apoyaba, pero era absolutamente todo lo contrario. Y de hecho, quiero aquí sí citar algo que dijo Elena Garro, que dijo: a mí me invitaron a una reunión de intelectuales, pero veo que son los mediocres de siempre, que discuten y discuten cuando llegan a una conclusión. Hace 3 años que terminó el problema. ¿Qué van a hacer o qué vamos a hacer con los muertos sin sepultura? Y también algo muy chistoso que me encontré por ahí es que también algo que le meten mucho a Elena Garro es que era comunista y que formó un grupo comunista con Gustavo Díaz Ordaz, bueno, en contra de Gustavo Díaz Ordaz, más bien, vaya. Pero no, realmente Elena Garro decía que el comunismo era lo mismo, pero con diferente cara. Realmente ahí se ven que no conocen sus escritos. Y bueno, también la juntaban mucho, bueno, sí eran colegas, se conocían mucho Carlos Alberto Madrazo, pero según eran como los cabecillas de este grupo comunista. A Alberto Madrazo lo matan con un crimen de estado, le ponen una bomba en el avión donde viajaba de la Ciudad de México, en ese entonces Distrito Federal, a Monterrey 9 meses después de la masacre. Y a Elena Garro no la mataron de pium pium, Pero sí la silenciaron y supongo que la desacreditaron. y la exiliaron aparte. Ella sabía que le iba a costar, pero siguió. A mí me gustaría iniciar con un concepto que considero es importante para lo que voy a formular, que es el poema. ¿Qué es un poema? Es una forma de expresión estética y rítmica en la que se desarrollan y plantean emociones. Mencionando esto, Octavio Paz, en una de sus entrevistas, nos menciona que el escribir es un misterio, ya que no es solo pensar, sino también es el recordar y poder plasmar con imágenes recuerdos vividos. Y es algo muy interesante porque siento que un escrito no es solo una idea propia, sino es algo que la gente lo tomará como lo lee. Y esto me hace conectar con el libro Libertad bajo palabra, donde logré encontrar varios huecos donde podemos ver que en esos escritos se enlaza a quien fue su ex esposa. Iniciaré mencionando los 3 poemas que considero refutan mi idea, siendo así que los definen Libertad bajo palabra, Himno entre ruinas y Entre ir y quedarse. Posterior a lo dicho, mencionaré cómo esos poemas hablaron de una forma indirecta lo que tuvo que vivir su ex esposa Elena Garro, ya que aunque él lo haya escrito, no fue realmente quien vivió esas palabras mencionadas en sus escritos. En Libertad bajo palabra nos encontramos con la búsqueda de la identidad, en cómo solo somos algo mínimo ante todo lo que existe, en el cómo todo lo mencionado se llega a aprisionar a algo superior a nosotros. Y es curioso cómo este contexto realmente no enlaza a lo que Octavio Paz nos daría a reflejar, sino es más como Elena Garro tuvo ese impedimento, ese aprisionamiento en lo que era su escritura, en lo que era su expresión propia. No fue hasta después que se divorciaron que ella realmente pudo vivir esa libertad que no pudo gozar con él. En Himno entre ruinas se nos habla sobre lo efímero de las cosas, en cómo pueden aparecer hermosas en su momento, pero todo puede terminar en una simple fractura o ruptura de lo hermoso que algún día fue algo. Nos invita a conocer lo que es la historia de nuestra propia identidad y condición humana, pero más allá de este escrito, haciendo una pausa, mencionaré que nuestra compañera Gabo mencionó algo muy importante, que fue Elena se derretía ante las ideas de Octavio Paz. Y es muy cierto, porque siempre lo que ella la trajo de él fue esas ideologías, esa convicción, esos escritos. Incluso a través de videos logramos encontrar que iban juntos a como juntas o no sé cómo llamarlo, pero eran reuniones, podría ser, donde compartían ideologías y escritos, y justo ahí fue donde ella logró apreciar lo que Octavio Paz tenía. Sin embargo, también en este escrito se nos refleja el mismo como un individuo cambiante, este Octavio Paz,
pero para Elena Garro él fue un monumento que inició con una belleza efímera y compartiendo unos gustos tremendos, tenían aspectos que los hacían estar juntos, pero en el mismo texto de Himno entre ruinas se nos deja muy en claro que las torres en algún momento caen, y para ella desde el momento en que lo conoció solo fue un momento de varios cambios hasta el momento de su separación. Sí, pues de hecho no sé si saben cómo es que se casaron aquellos dos. Me da coraje, me da cosa, porque bueno, aquí se supone que Elena Garro iba a presentar un examen de latín, creo que era, si no mal recuerdo. Em, y entonces encontró a Octavio Paz y a sus amigos y le empezaban a decir, no, es que no vayas, ya lo presentas después y te dejan. El chiste es que terminaron por convencerla. Fueron a Plaza de Santo Domingo, se tomaron unas fotos en los fotomontones, bueno, fotomatones. Ah, fotomatones. Las cabinas, ¿no? Ah. Cabinas donde tomaban fotos. Sí. Eh, y Octavio Paz, ay, me da coraje, dijo, no digas en qué año naciste, no les digas, pero así como todo un macho hecho y derecho. Ajá. Y pues mi Elenita, pues ya sabemos, ¿no? Entró a en palabras de ella, entró a un despachito y empezaron a leer un texto y que el abogado le dijo, parece que se está casando. Entonces, y que después empezó a leer un texto que si no mal recuerdo, creo que no le gustó a Elena Garro el texto, no me acuerdo muy bien, pero que era una epístola de Melchor Ocampo. Claro, y posterior a eso de casarse, Octavio Paz le dijo que si la dejaba, él se suicidaría, quedando ya posiblemente opresa ante sus palabras. Y basado en estos comentarios, podría yo terminar diciendo que dentro de las muchas obras más que pude haber descatado de este texto, yo me quedo con Entre ir y quedarse, en el que se nos enseña el cómo es estar entre la indecisión de nuestras acciones, el cómo es estar ahí inmóvil contemplando, pero a su vez ignorando lo que pase. Sea bueno o malo, solo somos capaces de hacer o no algo por nosotros. Yo llegaría a la conclusión de que la referente de este poema podría ser perfectamente Elena Garro, quien vivió a las sombras de Octavio Paz, quien sufrió varios tipos de abuso, fue reprimida en su expresión por parte de él, e igualmente en un párrafo del poema nos menciona los papeles, el libro, el vaso, el lápiz reposan a la sombra de sus nombres. Y aquí podríamos decir que fue una de las muchas veces en las que Octavio Paz impidió que su escritura trascendiera, ya sea por el renombre que él tenía ante los medios, o también él mismo difundía ciertos rumores que hacían que mucha gente no se acercara a ella, haciendo que siempre quedara ante su sombra. Todo es visible y todo es elusivo, todo está cerca y todo es intocable. Yo terminaría esto mencionado a que se nos dice que aún teniendo el problema enfrente y querer hacer algo por él mismo, solo termina siendo algo aún más difícil de combatir, o simplemente el no hacer nada por él. Terminaré diciendo que para mí un escrito es un reflejo de una persona. Esta vez no fue Octavio Paz quien no habló en sí, sino quien Elena Garro se nos ha representado en esas palabras de soledad, tristeza, un intento de libertad y la constante lucha que hay en sus palabras, quienes fueron escritas por un robador de sueños. Y también voy a agregar un poema que acabo de ver ¿cómo se llama? Agarra mucho con lo que mi compañero dijo, con Fara lo que dijo. El poema se llama Posesión. Te hice mía, te dije al agua de lluvia y el agua se rió de mí. Se me fue entre los dedos. Bueno, ahora quiero poner aquí sobre la mesa, porque hemos dicho mucho de que el canon y el canon y el canon. Pero, ¿qué es el canon? Gabriela, para ti, Gabo. Gabo. Algo con lo que es una cosa que pueda explicar, se podría decir que el boom latinoamericano. Y te voy a decir algo, hay autores reconocidos por la academia, pero no solamente por la academia, sino va más allá, sino por el extranjero. Digo, latinoamericano y es reconocido por el extranjero desde... Sí, claro, y es que la finalidad del mismo es el posicionamiento de los mejores escritos entre muchas comillas. Y creemos que aunque muchas obras buenas son incluidas en el canon,
muchas otras que igualmente tienen el potencial de entrar ahí, pueden llegar a ser ignoradas. O sea, hablamos de un seleccionismo. Sí, pues ves que en el boom latinoamericano, pues hay puro hombre. Sí, claro, y es un ejemplo muy claro es de nuestro podcast lo que estamos hablando. Octavio Paz perteneció al boom latinoamericano. Él fue muy reconocido pues mundialmente por sus escritos. Y Elena Garro no fue reconocida precisamente por todo lo que hemos puesto sobre la mesa. Desde su pensamiento revolucionario, que fue activista, no solamente esta parte del 68, sino también el cómo se rebelaba ante muchos intelectuales que en su época eran muy reconocidos. Que fue mujer. Que fue mujer, algo muy importante, y aparte la opresión de su esposo, no solamente emocionalmente, sino en el ámbito profesional. Él no la dejó a ella publicar muchas cosas por su envidia. Claro, y claro, para estar en el canon, mucha gente tiene el potencial de entrar ahí, sin embargo, hay quienes pueden y quienes no, y todo eso también depende, pues, de ese grupo selectivo quienes deciden, pero ellos tienen una propia ideología y tiene que ser aceptada por los mismos que quieren entrar ahí. Y es complicado porque a pesar de que muchas mujeres no entraron al canon en esa época, hubo otras que sí, pero no hubo grandes excepciones como lo pudo haber sido Elena Garro, teniendo que después de mucho tiempo lograr entrar ahí a base de esfuerzos y de ideologías en contra de su época. Sí, y justo ahorita se está viendo como un nuevo canon, pero ya no es tan cerrado. Ay, me encanta el nombre, porque reivindica la literatura de las mujeres. Ya se nos da poderoso. Ya se nos da a conocer más a aquellas mujeres escritoras que no solamente vivieron opresión por parte de sus esposos o incluso de cosas políticas, sino también hay muchas escritoras que por estar enfermas o por tener problemas mentales, no, pero ya saben, ¿no? Las tachaban de loca y cosas así, entonces está reivindicando toda esa parte. Para terminar esta bonita conversación, Sí, este bonito chismecito. estamos ya llegando a las conclusiones. Y pues Elena Garro mantuvo ideales que desafiaron las normas de su tiempo, contando las represalias de muchos, evitando que aquellas grandes posturas que tuvo quedaron en su tiempo ignoradas. Pero aún y con todo en contra logró superar las adversidades de su tiempo, logrando tener un gran legado literario y que hoy en día ha sido tomado en cuenta, logrando entrar en lo que muy pocas personas han logrado. Bueno, hoy en día se le considera a Elena Garro, justo lo que estabas diciendo, para una figura importante en la literatura mexicana, porque justamente, como decía Oli, se ha reivindicado esto y su legado sigue creciendo, su talento y su visión, eso me encanta. Han asegurado un legado no solo en el canon literario, sino también en el corazón de sus lectores que pudieron haber sido, bueno, que pudieron saber todas las batallas que ella fue capaz de soportar. Ella fue una mujer muy, muy resiliente, o sea, una mujer que soportó infinidades de injusticias generando una influencia en mucha gente. Hoy en día es inspiradora de este podcast y por ella es que estamos haciendo este podcast. Espero les haya gustado. Aquí pues nosotros es nuestro primer podcast. Espero les guste. Denos muchos me encanta. Suscríbanse a este canal, a este primer episodio que vamos a tener. Esperemos que haya muchos y pues aquí nos vemos a la próxima. Saludándolos, los jirafones. Chau, chau. Bye. Mira, nunca fui muy enamorada. Antes era pues sí un sueño así de... pero nunca me pareció realizable. No. Porque la convivencia con la persona siempre resulta un fracaso. Y cuando es de verdad amor, como en las novelas,
o en la historia, pues se mueren los héroes.